tenemos un sistema en el cual se constituye de dos masas y un plano inclinado, o también lo que comúnmente se llama una cuña. Pero acá normalmente a nivel general le llamamos un plano inclinado y vamos a calcular la aceleración con la cual oblicua y hacia arriba asciende esta masa y vertical y hacia abajo desciende esta otra. Aceleración es una magnitud vectorial, va con el vectorcito encima. El coeficiente de rozamiento cinético μk es de 0,25 y el coeficiente de rozamiento únicamente lo puede tener la masa 1 porque es la que tiene el movimiento relativo con respecto al plano, oblicuo y hacia arriba 40 grados en sentido antihorario. Vamos a empezar por representar las fuerzas sobre el sistema. Si tenemos peso de la masa 1, peso de la masa 2, peso, dirección siempre vertical. No importa si esta masa está sobre un plano inclinado, el peso, la dirección es siempre vertical. Normal, la normal es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Si la superficie está inclinada con respecto a la horizontal, con respecto a la vertical, la normal también tiene una inclinación. Si acá tenemos 40 grados, acá también van a existir 40 grados con respecto a la horizontal y con respecto a la vertical. Al estar esta masa, se transmite fuerza de un punto al otro, de manera tal que existe una tensión, que es la de mayor módulo, que eleva la masa, y existe una fuerza de rozamiento, cinética. Sobre esta masa, el peso de la masa vertical hacia abajo y la tensión T. Recordemos que peso es una magnitud vectorial, mientras que, por ejemplo, tiempo, temperatura, masa son magnitudes escalares. Por lo cual la magnitud escalar es simplemente un número y la unidad. La masa es 5 kilogramos y con eso está totalmente descripta, pero la magnitud, porque es una magnitud escalar, pero la magnitud vectorial tengo que indicar las 4 características: módulo, dirección y sentido. Ahora voy a sacar como que toda la masa del cuerpo esté concentrada en un punto, lo considero una masa puntual, represento tensión, peso de la masa, normal y fuerza de rozamiento. Voy a hacer de esta longitud. ¿Por qué? Porque ahora trazamos los ejes de referencia. En realidad lo primero que debemos trazar son los ejes de referencia y en un punto donde se cortan, que forman 90 grados entre sí, a partir de esos trazar los vectores. Ahora hacemos la proyección para poder trazar las componentes del peso, porque nosotros descomponemos el peso. Acá tiene que haber 90 grados para trabajar con todas las fuerzas perpendiculares entre sí. Podría borrar el vector peso de acá y trabajar con las componentes del peso en simultáneo, y es equivalente al peso neto. Este es el componente del peso en el eje Y y este el componente del peso en el eje de las X, y eje de las Y. Ahora bien, acá imaginariamente se rotó antihorario 40 grados con respecto a la horizontal, entonces con respecto a la vertical se rotó
40 grados. Si trazo una línea imaginaria acá, una línea auxiliar, acá hay una rotación. Con respecto al horizontal tenemos 40 grados. Y entonces con respecto a la vertical, la normal rotó 40 grados. Entonces tenemos 40 grados de este lado acá. Porque tenemos un punto acá y este ángulo opuesto por el vértice es igual a este. Entonces tenemos que tener claro si está del lado derecho o del lado izquierdo los 40 grados de inclinación del peso con la componente del peso en el eje de la así. Cuando hacemos el esquema, el diagrama de cuerpo libre para la masa 2, tenemos el peso de la masa 2 vertical hacia abajo y tenemos la tensión T. Si uno construye a escala, la longitud del peso es mayor que la longitud del vector tensión porque la masa se acelera vertical hacia abajo, entonces tiene que tener mayor módulo el peso de la masa 2. Si no, a esta escala y uno hace el trazado, lo construye, pero más o menos una idea clara tiene que ir quedando. Acá tenemos la fuerza de rozamiento que es opuesta al movimiento. Si el movimiento es oblicuo o inclinado y hacia arriba, pendiente arriba, entonces la fuerza de rozamiento es pendiente abajo, siempre opuesta al movimiento. Ahora vamos a empezar con el análisis de las ecuaciones para la masa 1. Tenemos peso 1 que es masa por gravedad, o sea que nos queda 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Después tenemos la componente del peso en el eje de las X, que es el peso m por g por el seno del ángulo φ, que es 40 grados, el ángulo del plano inclinado. La componente del peso en el eje de la y, que es el peso m por g, masa por gravedad, por el coseno de φ. Después tenemos la fuerza normal, que se iguala el módulo con la componente del peso en el eje de la y. La fuerza normal se equilibra y se anula con el componente del peso en el eje y, por lo tanto en este eje la fuerza neta es nula. La fuerza neta es distinta de cero en el eje de las X. Después tenemos la fuerza de rozamiento cinética, se representa con la letra K, que es el coeficiente cinético, mu sub K, por la fuerza normal. Cuando venimos y sustituimos para hacer el desarrollo, nos queda el coeficiente cinético, pero la fuerza normal, el módulo, es igual al módulo de la componente del peso en el eje de la y, y el módulo del componente del peso en el eje de la y es m1g cos φ. Ahora vamos a sustituir valores y hacer cálculos. Por ejemplo, acá queda muy práctico porque queda 5 por 9.8, nos da 49 newton. Después tenemos 5 por 9.8 por seno de 40 grados, 31,5. Después tenemos el módulo del componente del peso en el eje de la y, que es 5 por 9,8, que es el peso, por el coseno de 40 grados, 37,5 newton.
Después tenemos acá normal igual el componente del peso de ni, entonces la normal es igual a 37,5 newton. Después tenemos la fuerza de rozamiento, por lo cual sustituido de la fuerza de rozamiento nos va a quedar el coeficiente de rozamiento, acá nos da 9,4 newton. Entonces esos son los cálculos de las fuerzas que se ejercen sobre la masa 1. Ahora cuando pasamos a trabajar sobre la masa 2, tenemos el peso de la masa 2. El peso de la masa 2 es m2 por g, 4 kilogramos por 9,8, que nos da 39,2 newton. 39,2 newton. Entonces ahora sí podemos pasar a el armado y análisis de las ecuaciones. Tenemos dos masas que componen el sistema y un hilo inextensible y tan ligero, tan finito que se desprecia la masa. Por lo cual, si empezamos por la ecuación de la masa 2, tenemos peso de la masa 2 menos la tensión igual a masa 2 por aceleración. Recordemos que estamos con la ley fundamental de la dinámica, fuerza neta igual masa por aceleración. La fuerza neta en módulo es esta expresión y el producto m por a es este. Cuando pasamos a la masa 1, la tensión es de mayor módulo, positivo hacia arriba, entonces vector oblicuo y hacia abajo, negativo, tensión menos fuerza de rozamiento cinética menos la componente del peso en el eje de las X es igual al producto de la masa 1 por la aceleración. Y acá nosotros sumamos estas dos ecuaciones, esta con esta. ¿Para qué? Porque cancelamos la tensión, porque es una positiva y una negativa, se resta un número menos el mismo y nos da 0. Eliminamos una incógnita y quedamos solo con una, que es la aceleración. Entonces queda peso de la masa 2 menos fuerza de roce cinética menos peso en el eje X es igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. El peso de la masa 2 es 39,2 newton menos la fuerza de rozamiento 9,4 newton menos el componente del peso en el eje de las X 31,5 Ahora de acá pasamos a los cálculos. Nos queda 39,2 menos 3,8 menos 31,5 igual dividido 9 y nos da una aceleración de 0, 0,
0,43 metros por segundo al cuadrado. 0,43 metros por segundo al cuadrado. Bien, y ahí queda determinado la aceleración del sistema. Se puede calcular la tensión, por ejemplo, de esta ecuación de acá. Pasamos tensión positiva y nos queda peso 2. Masa por aceleración está positiva, pasa a negativa, m2 por a es igual a la tensión, que estaba negativa de este lado, pasamos positivo. Entonces el peso de la masa 2 es 39,2 menos la masa 2, que es 4 kilogramos, por la aceleración que recién calculamos, 0,43. Entonces esto es igual a la tensión, lo cual nos da 39,2 menos 4 por 0,43. 37,5 newton. Esa es la tensión del hilo.